Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Soy Germán. Y la cuestión de hoy es una cuestión, por un lado, matemática, por otro, filosófica y por otro lado, pues bastante metafísica, por darle una etiqueta aproximada a lo que quiero decir. A ver, es algo que muchísimas personas lo saben y lo saben muchísimo mejor que yo, debo decirlo, honestamente es así. Y me refiero al número pi. Al número pi. Sí, que eso es una cosa que, bueno, en la escuela desde antiguo se estudia. Es una constante numérica y matemática muy antigua en el tiempo. Ya sabéis aquello que ya lo decimos como prácticamente como si fuéramos, pues eso, aves que repiten, como loros, ¿no? 3,1416. Sí, eso, repito, 3, o sea, tiene fracciones, porque después de la coma vienen números fraccionados, ¿no? Fracciones de números enteros. Y bueno, y así sucesivamente. Bueno, para el que no lo sepa, y aún hay personas en este mundo que no lo saben, y no pasa nada, yo también hay muchísimas cosas que desconozco, me encantaría saberlas, bueno, unas más y otras menos, pero debo decir que para el que no lo sepa que el número pi, a día de hoy, con la tecnología tremenda que hay de capacidad de cálculo y de cómputo de los superordenadores, hasta que lleguen los ordenadores cuánticos y evolucionen, pero bueno, es muchísimo lo que hay hoy en día, es increíble, aún así no se ha llegado a averiguar cuántos decimales tiene el número pi. Bueno, ¿cómo es posible que un número que ha de indicar algo concreto, y aquí está un poco la base de este misterio que quiero ofrecer a la consideración de, bueno, de cualquier persona, tenga ¿cómo se dice esto? Tendencias matemáticas o no las tenga, o sea matemático o no. Yo no soy matemático ni tengo formación en matemáticas, ya os lo digo aquí, formación como Dios manda, quiero decir. Otra cosa es curiosear, pero eso no me convierte en lo que no soy. En otros temas sí que he hincado el diente bien, bueno, me he hincado los codos, perdón, pero fundamentalmente en matemáticas no. He hecho lo que he podido, pero es que no se puede con todo. Las matemáticas es un mundo aparte que definitivamente no tiene un final previsible. Bueno, como el propio número pi, que sí, el primer número es un 3, es un número, bueno, un 3 es un número entero normal, racional y normal, y luego a partir de la coma se sabe, bueno, no sé muy bien cómo se sabe, pero se dice que se sabe que tiene decimales infinitos. ¿Os imagináis algo que no acaba nunca? Dices, bueno, pero el número pi, ¿qué es el número pi? ¿Para qué sirve? Bueno, el número pi te permite coger y medir un círculo o circunferencia, medir cuánto mide. Es algo hasta aburrido, ¿no? ¿Cuánto mide esto? Bueno, tú coges una mesa cuadrada o triangular, que seguro que las hay de diseño, y mides los lados. Cuadrado, pues mides los cuatro lados, sobre todo si las esquinas son de ángulo recto, porque si no es más difícil. O si es un triángulo, o incluso una mesa que sea un octógono, un hexágono. Mides los lados, sumas la longitud de los lados y esa suma te da el resultado de cuánto mide, digámoslo así, el perímetro, o sea, todo alrededor de la mesa. Pero ¿y si la mesa es redonda? Dices, bueno, pues es lo mismo, ¿qué más da? ¿Qué más da que tenga recta o sea curva? Si todo es curva, es un círculo. Pues no, ahí hay un misterio, que es lo que quiero ofrecer a continuación, o más o menos. Coges la longitud de un lado o de los lados de una mesa cuadrangular, por ejemplo, o triangular, da igual en este caso, triangular o cuadrangular, obtienes una cifra precisa, exacta. Y es lo lógico, porque si una mesa tiene una longitud finita, que empieza en un punto y acaba en otro, pues te va a salir una medida en consecuencia finita. Y en este mundo, pues todo lo que podemos percibir, otra cosa es lo que imaginemos, pero lo que podemos percibir por los sentidos y por la razón, que es otro tipo de percepción, otro tipo de sentido humano, pues todo es finito. Las distancias, el tamaño de los objetos, lo que pesan, la cantidad de elementos que componen un conjunto de algo. Por ejemplo, en un baúl, ¿cuántos elementos tengo en un baúl? El que tenga un baúl, que no es mi caso. Pues tengo 25 cosas distintas. Y cada una tiene multiplicidad de detalles a comentar. En fin, es un mundo donde todo es finito y donde todo queda claro. La altura de algo, la distancia a un lugar, la velocidad a la que algo se mueve o se desplaza. Todo eso se puede calcular con una exactitud, además, brutal. Bueno, si se ha podido calcular la velocidad de lo que llamamos la luz,
de esa onda electromagnética. Es otro misterio a comentar otro día, por supuesto, porque el misterio tiene un rato largo, la luz. Lo que llamamos vulgarmente y popularmente luz, que aparte es el nombre de alguien, por supuesto, pero me refiero a la luz como esa energía invisible, pero que se manifiesta de infinitos, bueno, de muchísimos modos. Todo tiene un límite y por tanto todo es perfectamente calculable. Si algo va de aquí, de A a B, y lo mides, pues te da una cifra concreta, la longitud de una mesa, la longitud de la altura de un edificio, la altura de un cuerpo humano, que va cambiando en los primeros años, evidentemente, pero incluso con los cambios puedes establecer un código numérico exacto o preciso. Pero ¿qué pasa con el número pi? No obedece a esa regla, porque el número pi describe, utilizando el diámetro de la circunferencia, es decir, una línea recta, que menos mal que es recta, que va del centro del círculo o circunferencia hasta la periferia, que es donde está la curva, que se repliega sobre sí misma y produce un círculo. Eso lo multiplicas por el número pi, vamos, por el número pi simplificado, 3,1416, y hay más dígitos, para ser más preciso. Vale. Y te da, dices, bueno, más o menos esta mesa, este círculo, este lo que sea, círculo siempre o circunferencia mide tanto. Bueno, pero es una medición errónea. Porque si el número pi realmente es irracional, o sea, perdón, es irracional, tiene, bueno, sí, tiene números racionales, tiene infinitas fracciones infinitas, significa que lo que está midiendo no puede ser un círculo así tal cual, sea más grande, más pequeño. Todos los círculos, puede ser un circulito pequeñito, puede ser un círculo en el que quepan 1000 personas. Siempre será el número pi el que calcule cuánto mide la circunferencia al multiplicar ese número por el diámetro de ese círculo, por esa línea recta que es como la mitad del círculo. Bueno, cuando uno estudia matemáticas, el que lo haga, mucha gente, afortunadamente, sea pues por un tema puramente escolar y luego se le pasa, o porque se meta en matemáticas de verdad a niveles inimaginables para las mentes normales, pues puede ser que no caiga en la cuenta de esto. El número pi, 3,1416. El número phi, o sea, el número de oro, creo que lo llaman, el número áureo, que viene de palabra de oro, 1,68 no sé qué, bueno, o 618, que también tiene decimales, pero no son infinitos, que yo sepa. El número e, en matemáticas hay números que se llaman el número e, que no es que el número que te avisa, es que, bueno, dicen que lo pusieron así por la inicial de Leonard Euler, pero que tampoco tengo claro que fuera así. En fin, misterios y más misterios. Hay más números así importantes en matemáticas, pero el pi es que se lleva la palma. Se utiliza desde tiempos muy lejanos, muy lejanos, pero en todo este tiempo tan lejano se han hecho cómputos para modos de cálculo para que el número pi sea cada vez más exacto y cada vez salían más y más decimales, más y más. Y a día de hoy se presupone, dicen que lo saben, bueno, y no sé cómo se puede saber algo que no se puede calcular con precisión, como un número infinito. ¿Os imagináis un número infinito describiendo algo que empieza y acaba y que visualmente dice, bueno, la mesa llega hasta aquí? Yo con el dedo la voy recorriendo. Donde empiezo, acabo, porque es un círculo. Y en cambio, calculado matemáticamente, que es el código oculto que tienen las cosas, son códigos matemáticos, muchas veces. Esto es otro misterio a comentar. También hay mucho debate sobre este tema. Si la naturaleza es matemática o es la expresión de códigos o fórmulas matemáticas. Sí, un debate, bueno, tremendo sobre este tema, desde además hace bastantes años. Pero al margen de esto, si yo visualmente, con mis sentidos físicos, todo el sentido de la vista y el del tacto, porque yo toco el borde de la mesa. La mesa es un ejemplo que pongo, podría ser un círculo trazado en una hoja o en un ordenador, como muchas cosas hoy en día. Pero eso tiene un límite, visualmente tiene un límite y táctilmente tiene un límite. Aquí, acaba aquí y empieza aquí. O sea, perdón, empieza aquí y acaba aquí y ya está, no hay más. Pero cuando es calculado con ese código oculto que las cosas contienen, que es el código matemático, te sale con decimales infinitos. Dices, bueno, entonces, ¿yo qué estoy viendo? Estoy viendo un elemento finito, que es el círculo, y entonces este cálculo matemático, por alguna extraña razón, no cumple la ley de la realidad, que es siempre finita, la realidad física, material. O está hablando de algo que nos engaña. Sí, de algo que dices, no, el círculo yo lo veo que ya está, es aquí, está delimitado, yo no lo veo, no vemos los círculos infinitos. Tú coges, por ejemplo, un vaso normal, que tiene pues por la parte superior, que es por donde tú viertes el líquido que sea, pues
forma un círculo. Bueno, hay vasos cuadrados, sí. Y seguramente habrán vasos hexagonales, no lo sé, pero los vasos normales, que haya muchos tamaños y materiales distintos, es un círculo. Y tú cuando bebes no estás bebiendo un infinito. O sea, no estás bebiendo en un recipiente que contiene un líquido finito, pero que el recipiente tiene una parte que es la circunferencia al círculo, la boca del vaso, que es infinita. Porque lo que las mediciones indican es que no acaba nunca. Entonces dices, bueno, pero ¿cómo no va a acabar nunca? Si yo lo estoy viendo aquí. Yo me lo he preguntado, bueno, cuando, como todo el mundo, pues me paseo, voy a comprar. No siempre, no siempre, pero con cierta frecuencia caigo en la cuenta de que estoy mirando un círculo. Un círculo que también podría ser una bola. Una bola tiene un lado circular. Bueno, tiene muchos lados circulares, una pelota, sobre todo si es lisa, ¿no? La Tierra misma es un círculo en tres dimensiones, es decir, una esfera. Pero una esfera es un montón de círculos, porque si vas del polo norte al polo sur, tienes un círculo. Pero si vas por el ecuador, se genera otro círculo. Y luego se pueden generar muchos círculos, que de alguna manera es lo que llamamos meridianos o paralelos, que son las coordenadas, la base de las coordenadas geográficas tan necesarias y tan elaboradas desde un principio. Entonces la reflexión es esta. ¿Qué estoy viendo? ¿Un engaño? O sea, mis sentidos dicen, no, esto es finito. La mesa es redonda y esa redondez de la mesa, que tiene un perímetro, tiene una medida justa. Yo cojo una regla de estas que se adaptan a la superficie, estas reglas de estos metros de costura, como se llamen, lo pongo ahí y mido, donde pongo el dedo y dice, bueno, esto mide, yo qué sé, 25 centímetros. Ya está, ya tengo el número pi resuelto. Luego lo calculo matemáticamente y me sale una cifra no exactamente igual, porque al tener decimales infinitos, repito, al tener decimales infinitos no te salen las calculadoras todos los decimales que tiene, porque al ser infinitos, ¿qué aparato puede contener un cálculo o lo que sea infinito? Es que lo infinito ya lo dice la palabra, no acaba nunca. ¿Podemos comprender algo que no acaba nunca? Esto es un problema que tuvo, bueno, problema entre comillas, que tuvo Aristóteles allá por el siglo IV antes de Cristo, que es cuando estuvo vivo e hizo todo lo que hizo y ha dejado huella. Ya lo creo que ha dejado huella, como la de los astronautas en la Luna, pero mejor y realmente más completa. Aristóteles también pensó en la idea de infinito y él dijo que el infinito solamente podía ser algo que se daba en acto, no en potencia. O sea, que se daba, perdón, en potencia y no en acto. ¿Qué significa? En su lenguaje significa que como posibilidad que un día puede manifestarse, existe el infinito, pero como un hecho real, objetivo y tangible que digas lo compruebo, no puedes. Una entidad finita no puede comprobar un infinito, sea matemático o de otra índole. Aristóteles lo tenía muy claro y era un hombre muy inteligente, se equivocó en algunas cosas. Bueno, ¿quién no se equivoca? Yo también me equivoco seguramente en muchas cosas. A veces he descubierto mis equivocaciones y eso para mí ha sido una lección de la que estoy profundamente agradecido. Cuando uno descubre sus errores pensando que no los tenía. Oh, esto es fantástico. Es fantástico, lo digo en el buen sentido de la palabra, no es una ironía en la que pretendo decir otra cosa. Pero, claro, yo la reflexión sobre el circulito, los circulitos, los círculos, las circunferencias, me da mucho que pensar sobre cómo en el mundo hay cosas que a todas luces parecen ser lo que son, pero definitivamente si indagas un poco, nunca se parece del todo lo que son a lo que deberían ser, porque un círculo debería ser infinito si cumpliera la ley de los números que describen cuánto mide una circunferencia. 3, y decimales infinitos. Infinitos hasta la saciedad, porque como una mente humana o una psique humana puede concebir un infinito. En espacio, por ejemplo, imaginaos que alguien dice, el universo es infinito. Bueno, entonces, ¿cómo nos comemos eso? Si no hay un final, no podemos entonces entender todo el universo entero, porque nos parece inimaginable que exista algo que lo vemos concreto, sus galaxias, sus sistemas solares, sus espacios inmensos, interestelares, inmensidad la que quieras y más, en lo que es el universo, tal como se entiende hoy, pero que no tenga un final. Entonces lo que estoy viendo que es, veo cosas concretas pero no tiene un final. Veo un círculo concreto pero no tiene un final en su medida. Bueno, pues esto es un debate a medio camino entre las matemáticas y sobre todo la metafísica o la abstracción filosófica. Casi más bien esto último, la abstracción filosófica. Y a mí esto, inicialmente y hace años de esto, me produjo una contradicción interna, porque entonces uno quiere ver lo que se supone que es
que es así, no otra cosa. Pero al final me provocó satisfacción, porque entonces entiendo que eso se debe trasladar a otras cosas de la vida, en las que ya no está incluido necesariamente el número pi, ni quizá ni ninguna otra constante matemática, en las que definitivamente digo, hostia, qué bueno, yo lo percibo así, pero lo que hay de fondo realmente es superior o distinto. Por tanto, el mundo contiene un misterio perpetuo, inclusive, que se refiere a una cosa tan banal, superficial, y a la que estamos acostumbradísimos todos en todo el mundo entero, que son los círculos. Los puedes trazar con el dedo, con un compás, que es algo que se ha hecho desde antaño. Compás. Fijaos cómo se traza un círculo en un compás. Se pincha en la superficie que puedas pinchar, con una especie de aguja que lleva el compás, para que se quede ahí, ¿no? Para que no se te mueva. Y das una vuelta. Y entonces todo está aquí distante al centro, todo tiene la misma distancia al centro. Desde antiguo, eso que significaba, en el código, el lenguaje simbólico de la antigüedad, significaba y significará, por cierto, que el círculo de todas las figuras geométricas, el círculo es una figura geométrica, pertenece a ese grupo, con el triángulo, luego está el triángulo isósceles, equilátero, bueno, hay más. Los hexágonos, pentágonos, bueno, y muchas más cosas. Pero se suponía y se sabe que el círculo es la figura geométrica que representa la eternidad y la perfección. Esa perfección no sabemos muy bien cómo entender esa perfección. Bueno, pues será verdad, porque matemáticamente dice, bueno, decimales infinitos, eso no es sinónimo de perfección, no, pero es sinónimo de infinitud. ¿Y acaso no existe en nuestro interior, más en unas personas que en otras, la comprensión de que la divinidad que nos ha llevado aquí, todo el complejo universal creado por un algo intangible y maravilloso, no es en su origen infinito? Porque si nos ha creado una entidad finita, es decir, que le faltan cosas para completarse, pues la verdad seríamos hijos o producto de algo que puede fallar. Pero si somos producto de una, no sé si llamarlo inteligencia, de una voluntad, mejor decir voluntad más que inteligencia, una voluntad extraordinaria, obviamente está acompañada de una superinteligencia, de una super capacidad de todo, de dirigir, de organizar, de entender, de mezclarse con su propia creación. Eso es una idea también mística que nació hace siglos, que Dios está en todas las cosas. Bueno, Dios, la energía creadora, porque Dios tiene connotaciones religiosas que no me conviene utilizar, a menos en este tipo de vídeos. Si el origen es infinito por su propia naturaleza, la infinitud del número pi, aunque veamos un círculo finito, el código que lleva dentro es infinito, no será una especie, no de demostración, pero de indicio quizá, como los indicios en los juicios. No será una especie de indicios muy sutil, en el que tienes que caer en la cuenta, porque si no está ahí toda la vida y no lo ves. Un indicio muy sutil, pero indicio al fin y al cabo, de que en muchas cosas en la vida y en la naturaleza está escrito un código matemático, no, que revela la infinitud de la propia creación y no nos hemos dado cuenta, y por eso pasamos de largo y decimos pi, 3,1416 y creo que 18 segundo par de dígitos, no me acuerdo ahora. Bueno, ahí, si lo consultas en Wikipedia o en textos serios de matemáticas, ya te dicen, bueno, que eso no se puede poner todo, porque si es infinito no te cabe. No cabría en todos los libros del mundo, no cabría en todos los libros de todos los planetas, de todos los sistemas solares, todas las galaxias, de todo el universo. Al ser infinito no cabría. Y eso tan exageradamente incomprensible está inscrito como un código certero y preciso en un círculo cualquiera o circunferencia cualquiera que es finita y que con el dedo o con una regla de estas de costura, que es como una cinta, lo puedes medir. Lo puedes medir, pero en realidad te está diciendo la verdad. Mídeme, pero no me creas lo que mides, porque dentro hay más. Dentro me parezco más a lo que ha creado esto que a lo que tú estás viendo. Y bueno, ¿forma parte del mundo de Maya, del mundo de la ilusión de los hindúes? Pues probablemente sí. Probablemente este sea un factor, igual que un vídeo que lancé hace un tiempo que hablé de Neptuno cuántico, ¿no? En esa fórmula de, una de las fórmulas de famoso científico Erwin Schrödinger, que en su época, a principios del siglo XX, no recuerdo la fecha exacta, evidentemente, sugirió que, bueno, que las partículas
subatómicas se mueven de tal manera que son, por un lado, impredecibles. Bueno, esto lo elaboraron otros científicos, como Pauli, Heisenberg u otros. Bueno, muchos en realidad, pero que en realidad él creó una fórmula que describe el funcionamiento de una onda en esos niveles ultramicroscópicos, infinitamente pequeños, bueno, casi infinitamente pequeños, y utilizó el símbolo, creo que era de una letra griega, que se parece muchísimo al planeta Neptuno. Y en el planeta Neptuno, en astrología, que es una versión psicológica de la astronomía, la astrología, pues tiene, el efecto que produce en el ser humano tiene mucho que ver con lo que en mecánica cuántica llaman el colapso de la función de onda. Dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Pues tiene mucho que ver. Para mí sí, yo he visto una correlación, no es una prueba. Es un indicio, es otro indicio de que la realidad nos engaña haciéndonos ver que todo es muy normal. Un círculo es un círculo, una recta es una recta, pero, ostras, pero será verdad. El número pi nos dice que no. Y pese a todo, no podemos alejarnos de la realidad, de lo que no es, para ir olvidando la realidad de lo que es, porque es muy incómoda, ya que no podemos casar una cosa con la otra. Lo mismo que pasó en la antigua escuela pitagórica, ¿no? Que descubrieron la raíz cuadrada del número 2. Bueno, no me acuerdo muy bien qué pasó con la hipotenusa, esa línea que cruza y que une los dos catetos, las dos partes del resto del triángulo. Y bueno, eso fue el cisma de la escuela pitagórica, que había durado siglos. Porque la raíz cuadrada de 2 no es un número racional, es 1,4 y no sé cuántos. Es otro misterio, ¿ves? Pero este del número pi a mí me fascinaba y me fascina y me fascinará. Y creo que moriré aún pensando cómo es eso posible. Entre otras muchas cosas que, por supuesto, seguiré pensando hasta ese mismísimo día. En fin, os lo dejo aquí. El que lo entienda, pues es fácil. Tiene que pensarlo y ahondar un poco. Y ya está, lo único que se ha de hacer. Y ya sabéis, mira, aquí detrás tengo un globo terráqueo en miniatura. Que, por supuesto, tendrá su propio número pi. Sobre todo lo que es el diámetro ecuatorial. ¿Tendrá su número pi? Sí, sí. Desde el centro de la Tierra hasta esa curva que se conecta consigo misma. Antiguo símbolo, por cierto, del Uroboros, la serpiente que se muerde la cola, incluso en algunos tratados alquímicos. Uy, la alquimia tiene tela marinera. Otro vídeo, por favor. Este ya no me da tiempo, ni puedo. Otros vídeos más bien con la alquimia, otros. Y bueno, ya os digo que el número pi es un misterio que está ahí permanentemente y permanentemente suele ser ignorado, incluso desde este punto de vista que he utilizado aquí, por los propios matemáticos. No diré por todos, seguramente hay que son matemáticos, pero también tienen esta necesidad de filosofar sobre aspectos de las matemáticas. Sé que hay, y así debe ser. Para, bueno, tener una opción más completa que la que meramente se deduce de calcular, para saber cuánto mide la circunferencia usando un numerito multiplicado por el diámetro de ese propio círculo. Bueno, yo os lo dejo, que por cierto, pi viene una letra griega que significa, que es la inicial del nombre perímetro, que es lo que rodea a algo. Y otra palabra que no recuerdo ahora. Bueno, ahí os lo dejo. Gracias por escucharme. Si os gustan estos enfoques, que son multidimensionales, la mayor parte de las veces, pues le dais al like. Y por supuesto suscribís. Y os lo agradeceré desde aquí. Aunque no sepa quién lo hace, lo agradeceré desde aquí. Si queréis algún comentario, bueno, pues ahí está, estoy abierto a sugerencias. Y seguramente a tener que aceptar mi ignorancia sobre el ámbito matemático, y porque seguramente alguna persona formada en matemática me diga, no, bueno, sí, esto es así, pero en realidad no es así, pero tal y cual. Y yo lo escucharé, porque si puedo aprender algo que no sé, me encantaría. Pero de momento es como lo veo. ¿Qué queréis que haga? Digo lo que veo y lo que me parece. Básicamente como todo el mundo. Así pues, dejemos que el infinito se mueva de fondo, subrepticiamente, como dice una palabra poco utilizada en castellano, se mueva de fondo y nos haga creer que la finitud existe cuando hay códigos de infinito que están ahí insertos, por lo menos en el ámbito del número pi. Un placer y muchas gracias. Hasta la próxima.